Les quiero dar la bienvenida y muchísimas gracias por ser parte de este tremendo trabajo que tiene que ver con educación y también con inclusión. Desde el punto de vista de las personas en situación de discapacidad, y hablo del propio, la relación de educación e inclusión es preponderante, es importantísimo. No se puede hablar de inclusión si primero no hablamos de políticas públicas relacionadas con educación. Sí creo que estamos a nivel mundial, en realidad un poco más enfocada en América Latina, con una deuda muy grande con las personas en situación de discapacidad desde el área de la educación inclusiva. Pero esta parte de la educación creo que tiene tres ejes importantes. No solamente el Estado o los Estados partes, sino que también por una parte está el Estado, por otra parte la sociedad civil y por otra parte las personas en situación de discapacidad. Sin duda, esa trilogía tiene que funcionar de manera perfecta para que exista una educación inclusiva, como corresponde. El tema de la educación no solamente queda en los colegios o bien en los jardines infantiles o en la educación prebásica, sino que también tiene que ver de qué manera colocamos la temática de la discapacidad a nivel general en la educación superior. Universidades, institutos profesionales, etc. ¿De qué manera lo podemos hacer? Trabajo como docente en la Universidad de Chile y me doy cuenta, y así un buen espejo, el preguntar a mis estudiantes qué significado tienen ellos o cuál es el concepto que tienen ellos respecto a la discapacidad. Y la verdad es que los resultados han sido terroríficos. Como por ejemplo, les puedo mencionar, les pregunto qué significa para ustedes este tema. Me dicen, para mí es drama, dolor, llanto, dificultad, imposibilidad, invalidez. Y muchos, el 90%, creo que da términos muy negativos respecto a la discapacidad. Entonces creo que las políticas públicas en relación a la educación inclusiva deben ser enfocadas no solamente en el área infantil, sino que también en la educación superior. ¿Cómo podemos tener después profesionales de la salud o cómo podemos tener también docentes capacitados para enfrentar una educación inclusiva? Creo que eso es un tema global a trabajar, no solamente en Chile, sino que también a través de toda América Latina. Creo que una de las principales deudas que podemos ver a través de Latinoamérica es la incapacidad de ser capaces de hacer visible un tema que afecta, por lo menos en Chile, a más de 3 millones de personas. Si sacamos una estadística de la cantidad de personas que votaron en la última elección presidencial, son prácticamente 3 millones de personas. La misma cantidad de personas que somos en situación de discapacidad. Por lo tanto, creo que es una temática invisible y no solamente es del área de la discapacidad física, sino que es de la discapacidad cognitiva, también desde la visual, de la discapacidad auditiva, de toda la discapacidad. Esto es un universo de personas y cada una de nosotras vivimos un mundo completamente distinto. Mi perspectiva es que es preponderante y altamente responsable el espectáculo televisivo de la Teletón en esta situación. ¿Y a qué me refiero? El espectáculo televisivo que podemos visualizar es un violador sistemático de los derechos humanos de las personas en situación de discapacidad, ya que nos convierte en objetos de caridad y no en sujetos de derecho. Si nosotros podemos cambiar, ¿de qué manera podemos cambiar la mirada asistencialista y dramática que existe hoy de la discapacidad? Es a través eliminando ese espectáculo televisivo. Si bien nosotros acá tenemos una ley que dice que el Estado debe hacerse responsable de la rehabilitación en Chile, es algo que no se realiza. Por lo tanto, en la educación podemos hacer lo mismo. Podemos generar políticas educativas sacando el asistencialismo de por medio. Los medios de comunicación son tremendamente responsables en ello. Somos responsables todos en eso. ¿De qué manera podemos hacerlo? Ubicando a las personas en situación de discapacidad en el podio que nosotros nos merecemos, que somos sujetos de derecho. Por esa razón creo que la educación debe hacerse de manera transversal.
sacar cualquier tipo de política pública actual que tenga que ver con visualizar a las personas en situación de discapacidad como objetos de caridad. Segundo, también revisar en los colegios, en las universidades, el trabajo de la educación inclusiva, pero también con la arquitectura universal. Es muy difícil que una persona en situación de discapacidad física pueda ingresar a cualquier lugar desde el área física. También el lenguaje braille, las personas ciegas tienen una alta tasa de analfabetismo, al igual que las personas sordas, porque tienen, específicamente las personas sordas, porque tienen grandes problemas de un comunicador. ¿A qué me refiero? No es que tengan problemas, no es que su problema principal sea el cómo me comunico, sino que tienen que comunicarse a través de una tercera persona, que en este caso es el intérprete de lengua de señas. La interpretación de lengua de señas en los colegios, en las universidades, como ramo obligatorio, tal como lo es el inglés, es vital. Si hoy día se le enseña a un niño de 4 o 5 años la interpretación de lengua de señas, sin duda a los 17, 18 años, que se pueda encontrar con alguien en un supermercado, en alguna institución pública, por supuesto que va a poder brindar inclusión a través de una comunicación efectiva con una persona sorda. ¿Cuáles son los cambios importantes que yo haría en términos de educación? Lo primero sería escuchar no solamente a las personas en situación de discapacidad, sino que a la sociedad en general, para ver de qué manera somos vistas las personas en situación de discapacidad. De aquí al 2030 es un largo camino por recorrer, pero también queda muy poco tiempo. Por lo tanto, la educación inclusiva no puede esperar, no se puede esperar más. Si bien los chicos de hoy necesitan de manera urgente una educación inclusiva para las personas en situación de discapacidad, también necesitamos que los colegios sepan de este tema, que no somos pobrecitos, que no somos ángeles, tampoco somos personas con capacidades diferentes, porque esas terminologías pueden quedar para los superhéroes. Los superhéroes tienen capacidades diferentes. Nosotros no atravesamos murallas, ni tampoco tenemos vista de rayos láser, ni nada por el estilo. Somos personas en situación de discapacidad. Y si usamos las terminologías correctas y no usamos más eufemismos, creo que sería una muy buena manera de empezar con la inclusión. Por otra parte, los colegios, los jardines infantiles, por favor, incorporen la interpretación de lengua de señas. Es el lenguaje universal de la comunidad sorda. De esa manera, en todos los países de Latinoamérica vamos a poder brindar un muy buen trabajo de manera inclusiva. Las personas con discapacidad cognitiva, lo mismo. No podemos esperar más. Esto es algo que ya se viene desde hace muchísimo tiempo con políticas públicas que están muy, muy pasadas de moda, y las políticas públicas actuales, por favor, consideren a la educación como algo preponderante. Sin educación no hay inclusión laboral efectiva. Por lo tanto, por favor, a las personas que en este minuto están revisando este video, creo que es importante considerar las opiniones de la sociedad civil también en relación a las actuales políticas públicas que tienen.